Formando líderes en Triunfadores de Primera Clase. Conéctese a nuestras conferencias formativas y aumente sus conocimientos. Visítenos en el clubdementores.com. Y ahora, en el Club de Mentores, aprendamos. Crecimiento espiritual con Raúl González. Excelente. Bienvenidos a una conferencia, un estudio más de crecimiento espiritual. Les damos las gracias por conectarse, les felicitamos a todos los que hacen el esfuerzo, el extra cada domingo para estar conectados en estas conferencias y cada día de la semana. Les felicitamos porque definitivamente es la forma de cómo nosotros lograremos finalmente llegar a tener un estilo de vida extraordinario, ¿sí? Y esta mañana vamos a hablar un poco acerca de lo que es un embajador del reino, ¿sí? La palabra embajador, quiero mencionarles que es algo poderoso. Es algo que deberíamos de haber aprendido desde el inicio, porque nuestra vida hubiese sido completamente diferente. No se trata, aclaramos, aquí no se trata de religiones. De hecho, el reino de Dios no es una religión, es un gobierno. Es un gobierno que tiene absolutamente todas las áreas de lo que es un gobierno. Incluso la palabra misma, una vez que vamos nosotros conociendo lo que es el lenguaje de gobierno, vamos identificando, esa es la palabra, vamos identificando plenamente que esa es la intención. Jesús vino y habló de un gobierno, el reino de los cielos. Es como si alguien sale de Estados Unidos y habla por todos lados acerca del gobierno de Estados Unidos como solución para las necesidades del mundo. En este caso, lógicamente que nuestras necesidades son tanto físicas como espirituales, y la posición de embajador realmente viene a dar el 100% para nuestras vidas de todo lo que necesitamos. Por lo mismo, nos hubiésemos ahorrado muchos dolores de cabeza pensando y viviendo como que nosotros somos los responsables, digamos, de todas las áreas de nuestra vida. Y efectivamente quiero mencionarle que en la figura de embajador, definitivamente cuando nosotros no estamos representando dignamente el pensamiento del rey, pues es nuestra responsabilidad el que sucedan bien las cosas en nuestra vida. Para iniciar, vamos a hablar un poquito de lo que es el papel o la función de un embajador de un gobierno, ¿sí? Y lo vamos a relacionar continuamente con lo que es el reino de los cielos, ¿verdad? De hecho, permítanme, vamos a iniciar con el versículo que está en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. Porque ahí vemos realmente uno de los versículos que nos identifica como embajadores, o que nos habla verdaderamente de quiénes somos en Cristo Jesús. Así es de que quienes puedan tomar nota adelante, es 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. Y lo voy a leer de la traducción de The Passion Translation. El mensaje es el mismo, sí, en la mayoría de las Biblias es el mismo. Simplemente me gusta esta versión porque esta versión no tiene, recordemos, la intención de esta versión. Esta versión no traduce palabra por palabra. Traduce la oración completa, el mensaje, el pensamiento, la idea de lo que se quiso transmitir de una forma más plena. Entonces, en The Passion Translation dice: somos embajadores del ungido que llevamos, somos embajadores del ungido, que llevamos el mensaje de Cristo al mundo, como si Dios suplicara tiernamente con ellos directamente a través de nuestros labios. Por eso te suplicamos tiernamente en nombre de Cristo, vuélvete a Dios y reconcíliate con Él. Ese es el mensaje del embajador del reino de los cielos. Vuélvete a Dios y reconcíliate con Él. Ese es el mensaje principal. De hecho, si estamos hablando lo que viene a ser embajador de Cristo, significa que somos agentes diplomáticos
del más alto rango y estamos enviados para representar al Rey Jesús y autorizados para hablar en su nombre. Somos prácticamente la voz del reino de los cielos en la tierra y estamos investidos con poder real, de realeza, a través del nombre de Jesús y la autoridad de su sangre. Entonces, en términos generales, un embajador de cualquier gobierno es un funcionario respetado que actúa como representante de una nación o de un gobierno y es enviado lógicamente a un país extranjero. El papel del embajador es reflejar la función o la posición oficial del organismo soberano que le dio autoridad. ¿Sí? Entonces, aquí la palabra de Dios nos dice que hablemos de la reconciliación. Dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 17, dice, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Muy bien, recuerde que lo que es, en términos generales, un embajador es un funcionario respetado de una nación, como representante de una nación. Y definitivamente refleja entonces la autoridad del gobierno que lo eligió. Porque uno de los puntos importantes que debemos de tomar en cuenta, que un gobierno o un reino, o en un gobierno o en un reino, no se vota para que una persona sea embajador. El pueblo no elige a los embajadores. Tome nota de eso, el pueblo no elige a los embajadores. ¿Quién lo elige? El gobernante. El gobernante los elige. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es un agente diplomático, alguien que se le determina con ese rango, que es un alto rango, que representa un gobierno y lo va a representar donde quiera que sea, ¿verdad? Vamos a entrar un poquito en detalle. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 10. El Evangelio de Mateo, capítulo 10, ¿sí? Mateo 10, y vamos a leer el versículo 1. Dice, y esto tiene que ver con el llamamiento de los 12 apóstoles. En otras palabras, el haberlos elegido. ¿Quién no los eligió a los apóstoles? Jesús. ¿Sí? Miren nada más, si nos fijamos en esta idea, está llevando exactamente lo que es el protocolo de cómo se elige a un representante de un gobierno. Aquí va. Es el nombramiento de los 12 apóstoles. Versículo 1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder. ¿Qué significa poder? Autorización legal. Si Jesús les dio autorización legal, poder, sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Recordemos que aquí estamos en Mateo capítulo 10. ¿Sí? Mateo capítulo 10, el versículo 2 empieza a mencionar los nombres de los 12 apóstoles. ¿Sí? No los vamos a mencionar, usted puede leerlos, pero el punto que nos llama la atención, o nos puede llamar la atención también, es el que Jesús envía a los 12. Versículo 5 dice, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos. Hay otra versión que dice después de darles instrucciones. Otra versión dice después de enseñarles qué hacer y qué decir. ¿Sí? Entonces, aquí también, después de instruirlos, les dice, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y cuando vayáis, predicando, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y el versículo 8 dice, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, aquí hay una instrucción muy importante, algo muy importante. ¿Y por qué Jesús los revistió o les dio ese poder y esa autoridad? Recuerde que este tiempo, cuando Jesús los envía, aquí en Mateo capítulo 10, todavía no había resucitado.
Todavía no era el tiempo, todavía no estaba el Espíritu Santo dentro de cada apóstol. Tenían el poder y la autoridad como representantes de Jesús, del mismo poder que Él tiene. El mismo poder y la misma autoridad que Él tiene de sanar enfermos, toda enfermedad y toda dolencia. Él también les pasó esa misma autoridad, les transfirió. En un gobierno se llama transferir. Sí, es transferir. Transfirió ese poder y esa autoridad a los 12 apóstoles. Pero recuerde que aquí estamos hablando antes de que Jesús resucitara. ¿Dónde podemos ver en el mismo evangelio de Mateo cuando Jesús resucitó? Pues vamos a ir al capítulo 28. Sí, el capítulo 28. Entonces ahí veremos en Mateo capítulo 28, del versículo 1 al 10, cómo se habla de la resurrección de Jesús. Y entonces en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, les dice que no vayan a ningún lugar hasta que descienda el Espíritu Santo. Sí, pero ahora cuando Él les... De hecho vamos a leerlo, sí, permítanme, porque aquí son 3 tiempos muy importantísimos. Vamos a leer Hechos, capítulo 1, versículo 8, ¿sí? Versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Queriendo decir, ya no hay límite. Anteriormente les dio instrucciones a dónde no tenían que ir. ¿Por qué? Por la actitud y el carácter de esas personas, ¿verdad?, que se encontraban en esos lugares. Y leemos nuevamente, si vamos a Mateo 10, versículo 5, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos. Sí, vamos a leer otra versión para ver de quiénes habla. Versículo 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades de samaritanos no entréis. Hay otra versión que dice de ciudades, de países incluso, utilizan la palabra país. Hay otra versión que habla de los pueblos de la región de Samaria. Bueno, Jesús les dio una instrucción especial en Mateo capítulo 10 a los 12 apóstoles para que no estuvieran en ciertos lugares, en ciertos territorios. ¿Sí? ¿Por qué? Por el comportamiento de quienes vivían ahí. No iban a recibir bien el mensaje, pero había una gran cantidad de gente esperando ese mensaje. Sí, esperando ese mensaje. Entonces, aquí vemos, realmente si vemos la diferencia de aquí Mateo capítulo 10, ¿sí? Y luego lo que vemos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Ahora sí estamos hablando de lo que es el poder del Espíritu Santo. Y hay una versión que dice, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Sí, los lugares más lejanos del mundo. Entonces aquí estamos hablando prácticamente estamos hablando de lo que viene a ser la diferencia de la autoridad cuando tenemos al Espíritu Santo. Cuando tenemos al Espíritu Santo, no hay nada más poderoso sobre la faz de la tierra que el poder de Dios sobre nuestras vidas. Nada, ninguna situación, ninguna barrera, ninguna frontera, no hay nada absolutamente. Entonces, de esa forma nosotros podemos entender que hay varios beneficios. Quiero mencionarle y le voy a adelantar un beneficio. Cuando usted y yo entendemos esta posición diplomática, es una posición diplomática, ¿sí? No es una posición de religión, ¿sí? De hecho, quiero mencionarle, todas las iglesias deberían de ser embajadas de capacitación
para embajadores, ¿sí? Representantes diplomáticos de un gobierno. Todas las iglesias deberían de ser así, pero quiero mencionarle que desafortunadamente, el hecho de que una iglesia tenga un lugar bonito, me refiero al edificio, ¿verdad? Porque bíblicamente usted y yo somos la iglesia. Sí, usted y yo somos la iglesia, pero el edificio donde se reúnen los hijos de Dios muchas veces puede tener un escenario bien atractivo, bien bonito, pero un mensaje que no está edificando en el sentido de representar dignamente al gobierno del reino de los cielos. Quiero mencionarle qué es lo que sucede cuando un representante supuestamente del reino de los cielos está dando un mensaje equivocado. ¿Qué es lo que sucede? Eso se llama contaminación. Es contaminación, ¿sí? Y a quien se le ha dado prácticamente la autoridad de representar el reino de los cielos, si no lo hace de la forma correcta, eso se llama alta traición. Alta traición, porque no está traicionando al vecino, al primo, a la prima, al hermano, a la hermana. Está traicionando un gobierno, ¿sí? Así es de que yo le aseguro que allá en el cielo hay muchos anuncios que dicen, cuidado, Pedro Pérez ya no me representa. Es un decir, ¿verdad? Es un decir. Usted llévelo a donde considere que sea necesario, ¿verdad? Pero quiero mencionarle que un embajador del reino de los cielos o un embajador aquí en la tierra es alguien que ha sido establecido por el rey. Sí. De hecho, en el Nuevo Testamento, los que hemos creído en Jesús somos referidos como embajadores y diplomáticos que representamos el reino de Dios en la tierra. Por eso muchas personas dicen, y eso es el error de cuando no representamos dignamente, ¿verdad? Dicen, para ser como Pedro Pérez, mejor no. Yo estoy bien así. Y juzgan, ¿verdad? Y se pierden de los beneficios de entender una responsabilidad y un beneficio, o muchos beneficios, simplemente por juzgar a los demás. Jesús hizo muchas declaraciones que reflejan la filosofía de lo que es un embajador, de lo que es un diplomático. Por ejemplo, él habló de no ser de este mundo. Él dijo, yo estoy aquí en este mundo, pero no soy de este mundo. Mi gobierno no es de este mundo. Y eso es lo que es un embajador. Sí, él declaró que su reino se originó en el cielo y que su misión o la asignación era establecer o extender ese reino a la tierra. Y esas son claramente funciones de un embajador. Vamos a llamarle cualquier persona que cree en Jesús como su Señor y Salvador, cualquier persona que vaya limpiando su forma de pensar hasta tener un nivel necesario, suficiente, como podríamos llamar un pensamiento correcto. Y con ese pensamiento correcto, al examinar la palabra de Dios, quiero decirle que no va a escaparse el hecho de que se nos ha dado una asignación de funcionar como diplomáticos y embajadores. Entonces, ese es nuestro trabajo, tener que examinar más a fondo las funciones de un embajador, de un diplomático, y hay varios requisitos de trabajo y claves para una función efectiva. De hecho, en cualquier gobierno, o para representar cualquier gobierno aquí en la tierra, un embajador o funcionario diplomático tiene que buscar hacer su trabajo de la forma más efectiva. ¿Sí? Aún quiero mencionarle que muchas veces tienen que aprender otros idiomas. Aquí en la tierra, por ejemplo, sale un embajador de Inglaterra, y lo menciono porque es una figura del reino, ¿verdad? El reino de Inglaterra. Entonces sale un embajador a representar a Inglaterra, por ejemplo, para Haití o para Japón o para cualquier país que no hable el idioma. El trabajo del embajador es aprender ese idioma para comunicar el mensaje y el pensamiento de su gobierno.
especialmente el idioma del país al que es asignado. El embajador tiene que aprenderlo. Pero aquí va muy importante, ¿verdad? ¿Sabía usted que los embajadores de cualquier país aquí en la tierra nunca buscan hacerse ciudadanos del país donde van a vivir como representantes de su gobierno? Nunca buscan hacerse ciudadanos, y le voy a mencionar por qué. Primer requisito para que una persona represente un gobierno es que tiene que ser ciudadano. Tiene que ser ciudadano, ese es el primer requisito. Si es ciudadano, entonces puede ser elegido por el gobernante, ya sea el presidente de un país aquí en la tierra o por el rey o la reina. En el caso de Inglaterra, la reina Isabel, ¿verdad? Pero se tiene que entender bien en el sentido de lo que son el trabajo. La reina o el rey definitivamente está consciente de que va a tomar un tiempo para que este personaje, esta persona, se capacite, para que entienda la ética necesaria de lo que es la comunicación efectiva desde su reino. En otras palabras, tiene que desarrollar una buena comunicación, un habla educado que represente el gobierno al gobierno que lo está eligiendo, ¿verdad? Hay detalles muy importantes. La mayoría de ustedes ya me han escuchado, ¿verdad? Que un embajador, por ejemplo, es elegido por el rey. Perfecto. Es elegido por el rey o la reina. Y son los únicos, el rey o la reina o el presidente del país o el primer ministro, la persona que esté en posición de gobernar en ese territorio, al elegir a alguien para esa posición, es el único que puede quitarles la posición. ¿Por qué? Por alta traición. Y hay varias reglas. Por ejemplo, una es que no tiene que dar su opinión. En ningún caso, en ninguna situación, en el país donde va a representar, él no debe de usar el lenguaje de yo creo, yo pienso, sí, yo opino. Él tiene que decir, mi gobierno tiene esta posición frente a esa situación. Mi gobierno dice, mi gobierno hace esto en X situación. Queriendo decir, el embajador no se va a representar a sí mismo. El embajador tiene que representar el pensamiento de su gobierno. Ahora, para eso, lógicamente, tiene que tener una comunicación abierta con el rey, la reina, el primer ministro o el presidente. Una comunicación abierta, directa. Es una línea directa. Es una línea directa con el rey, digámoslo. Es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que estar siempre aprendiendo de lo que es la palabra del rey o del gobernante, ¿sí? Y aplicándolo y manifestándolo entonces en todas las situaciones que se presenten en ese otro país. Ahora, otro punto muy importante. El embajador no se tiene que contaminar o no tiene que aprender la cultura del país donde va a hospedarse como embajador. No tiene que, repito, contaminarse. ¿Por qué contaminarse? Porque es una cultura diferente. Es una cultura diferente. Tiene que aprender el idioma para comunicar el pensamiento del rey al cual representa. Y eso es nosotros. Prácticamente no podemos dar nuestra idea y nuestro pensamiento en ningún sentido. Simplemente tenemos que decir lo que afirma la palabra de Dios, cómo describe la palabra de Dios el pensamiento, ¿verdad? En cada situación específica. Entonces, imagínese usted, anteriormente puse de ejemplo, ¿verdad? Que si el embajador de Inglaterra llega a la Ciudad de México y establecen una embajada ahí en México, para empezar, esa embajada no representa nada de la riqueza de México. Esa embajada representa la riqueza del país que representa.
nuestra vida tiene que representar la riqueza del país que representamos. ¿Sí? La riqueza del país que representamos. ¿A qué país representamos? Bueno, ¿de dónde somos ciudadanos? ¿Verdad? Para darle una idea, yo nací en México, lógicamente, todos lo saben. Me hice ciudadano en el año 2000, aquí ciudadano de Estados Unidos. Y en ese mismo año, en el año 2000, me hice ciudadano del reino de los cielos también. Procesos diferentes, ¿verdad? En el nivel espiritual, entonces tenemos la confianza y la seguridad que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del reino de los cielos, así como lo dice la palabra de Dios. Requisito número 1, ser ciudadano del país al cual representamos. Conscientemente, con conocimiento, ¿sí? Con conocimiento, no solamente con sentir. Oh, es que yo siento que soy ciudadano de Italia. Bueno, ¿y dónde están los documentos? Oh, es que yo soy ciudadano de X país. Bueno, ¿y está tu nombre en los récords de ese país? Porque donde quiera que somos ciudadanos, ahí está nuestro nombre. ¿Sí? Entonces, realmente quiero mencionarle lo siguiente. Cuando estamos hablando de la posición de embajador del reino de los cielos, Dios no busca perfección. Dios busca responsabilidad. Responsabilidad es muy importante. Somos responsables de representar un gobierno y lo tenemos que hacer de acuerdo a su palabra. Por eso la palabra dice que si nos falta sabiduría la pidamos. Y lógicamente, imagínese usted qué gobierno, qué poderoso es esto, ¿sí? Aquí le va lo siguiente. Aquí los gobiernos de la tierra no eligen a alguien que no tenga el conocimiento necesario. Aquí los gobiernos de la tierra no le dan la posición a alguien que no esté preparado todavía para representar dignamente su gobierno en cualquier país del mundo. El rey, nuestro rey, mejor dicho, nuestro Padre, nos llama y nos da esa posición aún sin que estemos preparados. Si nos transfiere ese beneficio de ser embajadores aún sin que tengamos la capacidad de decir exactamente las palabras o de utilizar las palabras correctas que están en su pensamiento. Sí, entonces podríamos leer, por ejemplo, las posiciones diplomáticas como se describe en el libro de Efesios. ¿Sabía usted que la palabra de Dios afirma que Dios estableció las siguientes posiciones? Apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Cada uno de estas posiciones son cargos que representan un tipo de diplomático o embajador. Son cargos diferentes. En el cuerpo diplomático hay enviados, encargados de asuntos, oficiales diplomáticos y varias otras posiciones que forman un paralelo a lo que se describe en el libro de Efesios. Entonces, estas posiciones de autoridad tienen un paralelo de representación diplomática. Representación diplomática. Pero regresando al punto muy importante, yo le quiero mencionar que si nosotros desde el inicio hubiésemos entendido el beneficio que tiene capacitarnos para cada día ser mejores embajadores, entonces yo le voy a hacer una pregunta. Cuando un gobernante elige a un representante y le da la posición de embajador y lo envía a otro país a representar su gobierno, perfecto, la pregunta es, ¿será que la economía del país donde se va a instalar la embajada de este embajador depende de la riqueza que tenga el país donde se va a instalar la embajada? No, no depende. Depende del gobierno que va a representar. Entonces usted y yo deberíamos de vivir en unas mansiones dignas de representar al gobierno que es el reino de los cielos.
Si no las tenemos es porque no hemos entendido esa posición. No es culpa de Dios, porque Él nos da acceso a todas sus riquezas, ¿sí? Y nosotros lo llevamos cuando una persona no tiene resultados materiales, resultados físicos, lo llevamos al ambiente espiritual nada más y decimos, sí, pero fue en los niveles espirituales que tenemos acceso a todas las riquezas de Jesús, a través de Jesús, perdón. Sí, pero ¿de dónde surge todo lo material? ¿De dónde surgió todo lo material? Desde lo espiritual. Entonces, si nosotros entendemos claramente eso y lo aplicamos a nuestras vidas, quiero decirle lo siguiente: tienen que cambiar de una forma dramática. De una forma dramática. Usted y yo deberíamos de estar viviendo en las mansiones, en las mejores mansiones que representen el poder, la autoridad, la riqueza de nuestro Rey, como embajadores del reino de los cielos. Pero su palabra dice, Jesús dijo que Él estaba en este mundo, pero no era de este mundo. Él vino a representar el reino de los cielos. Él vino a expandir el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Sí? Y habló continuamente del reino de los cielos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dijo en Mateo. También dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y continuamente dio parábolas diciendo, el reino de los cielos es de esta forma, es como un labrador, y dio muchos ejemplos, ¿sí? Y siempre refiriéndose al reino de los cielos. E incluso les dio instrucciones a los apóstoles, hablad del reino de los cielos. Cuando vayas allá, ¿verdad? Habla del reino de los cielos. Diles que el reino de los cielos se ha acercado. Sí. Entonces, prácticamente es un gobierno. Es un gobierno y nosotros, quiero decirle lo siguiente. ¿No será acaso que un rey acerca al pueblo lo que el pueblo más necesita? Preguntémonos eso. Lo que el pueblo más necesita para solucionar su vida y sus problemas, lo acerca con conocimiento, ¿sí? Y al acercarlo con conocimiento, entonces, es que definitivamente el reino de los cielos es lo que usted y yo necesitamos entender para solucionar todas nuestras necesidades aquí en la tierra. Aquí le va lo siguiente. Si usted y yo caminamos como verdaderos embajadores con conocimiento, ¿sí? Con conocimiento, con convicción y buscando siempre representar dignamente el gobierno del reino de los cielos, entonces que la responsabilidad del rey se debe de manifestar en nuestras vidas. Le voy a dar un ejemplo. Cuando el gobierno de Inglaterra elige a su representante, a su embajador y lo envía a otro país, voy a darle de ejemplo como ya lo he hecho antes, ¿verdad? El país de Haití. En Haití hay mucha necesidad material, muchísima necesidad. Hay mucha pobreza, en otras palabras. Pero en medio de cualquier barrio de pobreza, se va a levantar la mansión donde va a vivir el embajador de Inglaterra. Se va a levantar la mansión. ¿Por qué? Porque la mansión va a ser un reflejo de la riqueza del país de Inglaterra. Y va a instalarse ahí el embajador y su familia. Pero no solamente con bienes materiales y con riqueza material, va a instalarse también con protección especial. El embajador va a estar protegido especialmente. Va a tener un equipo de gente cuidando por su seguridad física y su seguridad material. ¿De dónde viene ese cuidado? Del gobierno que representa. Sí, el embajador si tienen que llevar a sus hijos a la escuela, a las escuelas, lógicamente tienen que ser las mejores escuelas, pueden transportarse en los vehículos de más lujo que decidan porque representan la riqueza del país de donde vienen. Y el embajador no se tiene que preocupar de si la electricidad va a estar todavía funcionando el día de mañana, si ya se hizo el pago, si no se hizo el pago.
si el gas de la casa va a estar todavía funcionando el día de mañana, si el teléfono está apagado o no. Ese no es trabajo del embajador. Esas cosas básicas no es trabajo del embajador, es trabajo del reino que representa, del gobierno que representa. La comida, ¿qué comida va a comer? ¿Acaso va a comer comida chatarra el embajador? Quiero decirle que el embajador va a comer la comida que viene de su país. Incluso hacen envíos de su país directamente para cuidar de esos aspectos. ¿De quién estamos hablando? De un verdadero reino. De un verdadero reino, ¿verdad? Cuando un reino tiene completamente el protocolo establecido y claro, no deja que su representante se contamine. No permite que su representante se contamine. Imagínese ese embajador ahí en Haití o en cualquier país, si de pronto que el embajador empiece a empaparse y a aceptar la cultura de esos países o de otro país o del país donde esté, que el embajador empiece, si está la embajada en la Ciudad de México, y empiece a viajar a Tepito y a comer los tacos ahí deliciosos e intoxicantes y a apoyarse y a gritar con la música de mariachi, esos gritos de júbilo, como sea, ¿verdad? En otras palabras, que se esté empapando de la cultura de el otro país, no de su gobierno, muy pronto va a ser dado de baja. Muy pronto va a ser eliminado su posición como embajador. Muy pronto. ¿Por qué? Porque es una traición al gobierno. Se le dio una tarea específica para representar su gobierno, el gobierno de donde vino, frente a toda situación, ¿verdad? Con dignidad, con clase, con educación, definitivamente. Pero si no lo hace, entonces va a ser dado de baja y de pronto va a ser echado de esa mansión. Y entonces su vida va a reflejar la pobreza de donde habite. Sí, la pobreza o la riqueza de donde habite. Se va a quitar esos beneficios, esos privilegios. Por eso la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si tú estás dentro del reino de Dios, si estás posicionado bajo la justicia de Dios y eres el embajador que la palabra de Dios describe, entonces dice, todo lo demás vendrá por añadidura. Es protección, es provisión. Un embajador en el reino de los cielos, usted y yo no debemos ni siquiera de preocuparnos por si va a haber comida mañana en la mesa. No es nuestro trabajo. No es nuestro trabajo. Nuestro rey provee continuamente. Nuestro rey está dando la provisión continuamente. Entonces, ¿quién es el responsable de su vida? El gobierno que representa. El gobierno que representa un embajador es responsable de la seguridad del embajador y de la familia y debe de estar con todo cubierto. ¿No se ha preguntado usted por qué millones de personas o billones de personas tratan de cambiar lo físico, lo material, con un esfuerzo físico o material? Por falta de conocimiento, por falta de, es que yo no creo en Dios, es que yo no creo en Dios. Tu palabra dice que yo no tengo que preocuparme de qué voy a vestir o qué voy a comer o dónde voy a estar o dónde voy a vivir. Eso es responsabilidad de mi rey. ¿Cuándo es responsabilidad? Cuando a usted le digan, ¿qué opinas del aborto? Y usted diga, yo no opino. Mi gobierno dice que eso es una aberración. ¿Qué opinas de los homosexuales o del pecado continuo? Eso es una aberración. Mi gobierno dice que los que practiquen tales cosas no entrarán al reino de los cielos. No heredarán el reino de los cielos. Entonces usted y yo debemos de caminar creyendo firmemente y declarando firmemente lo que el gobierno dice. No hemos empezado, miren, ya vamos casi para terminar esta conferencia. Tenemos que continuar porque hay muchos puntos que me gustaría compartir con ustedes.
¿Por qué? Porque muchas veces nunca pensamos en nosotros mismos como embajadores. ¿Por qué? Porque desconocemos eso. Simplemente, mire a tal grado. Por muchos años yo me pregunté por qué una persona, al salir de ese edificio donde se escuchó la palabra de Dios, en el mismo estacionamiento de ese edificio está ya planeando cómo ir a hacer desastres o a seguir una vida, ¿qué le puedo decir?, no agradable a Dios. ¿Por qué no hay cambio? ¿Sabe por qué? Porque nunca nos hemos visto a nosotros mismos como embajadores. Porque hemos estado lejos de entender que es un embajador. De hecho, imagínense, Jesús dijo, mi Padre y yo uno somos. Mi Padre y yo uno somos. ¿Qué significa eso? Que Jesús no vino, Jesús vivió una vida perfecta. Claro, usted y yo no podemos vivir una vida perfecta. No podemos. Jesús, ¿verdad? Dios mismo, divino. Pero lo que le quiero decir que Él nos equipó con el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo todo lo podemos hacer. Usted y yo como embajadores del reino de los cielos estamos aquí en la tierra y estamos para representar de la mejor forma un gobierno. ¿Y de qué forma? Le voy a mencionar el lenguaje. Hay un lenguaje universal que usted y yo debemos de hablar. Un lenguaje que no necesitamos de hablar mandarín o portugués o italiano o francés. Un lenguaje universal. Jesús lo dijo, el primer y más grande mandamiento es amarás a Dios, a tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo es amar a los demás. Entonces la pregunta es, ¿podemos amar a Dios con todo nuestro ser? Sí. ¿Podemos amar a los demás? Ese es el idioma, ese es el lenguaje más poderoso que existe. El lenguaje, no necesitamos de hablar japonés o X, ¿sí? Simplemente que nuestra vida refleje al Rey que representamos. Cuando usted y yo recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando entregamos nuestra vida a Dios, nos convertimos en ciudadanos del reino de los cielos. Sí, ciudadanos del reino de los cielos. Y aquí en la tierra, realmente, recuerde, la palabra dice que nos convertimos en embajadores. Se nos transfiere una responsabilidad, pero con beneficios también. Si tú me representas, yo cuido de ti y de tu familia. Sí, yo cuido de ti y de tu familia. ¿Qué es lo que nos dice Éxodo? Nos dice que si nosotros ponemos otras cosas o a otros ídolos que tomen el lugar de Dios, entonces, imagínense, va a haber una maldición por generaciones. Una maldición por generaciones. Cuando hay idolatría en la vida de una persona, cuando cualquier cosa que represente algo de los cielos o de la tierra o de debajo de la tierra está frente a nosotros, en vez de que y está ocupando el lugar de Dios, ¿sabe lo que dice la palabra? Que eso va a llevar maldición hasta terceras y cuartas generaciones. Lo mismo dice que un ciudadano del reino de los cielos, que su descendencia no verá la limitación. Imagínese usted, ¿cómo estamos viviendo pues? ¿Limitados a nuestros recursos? ¿O estamos representando al reino de Dios? ¿O estamos representándonos a nosotros mismos? Cuando usted y yo representamos al gobierno de Dios, entonces vamos a tener todo el acceso a lo que Él tiene para ofrecer. Todo el acceso. Le voy a dar otro ejemplo, ¿sí? Cuando el embajador del reino de los cielos, o permítame llevarlo de esta forma, ¿sí? Un embajador de un país, su trabajo es representar dignamente al gobierno en cualquier lugar del mundo, ¿sí? En cualquier lugar del mundo. Y eso tiene que ver con que tiene que refinar ciertos rasgos de su personalidad.
tiene que desarrollar ciertas virtudes de carácter para tener éxito en su papel. ¿Sí? Tiene que desarrollar varias virtudes, ciertos rasgos de personalidad. Y es eso prácticamente. Le voy a mencionar, permítame, es que hay muchos puntos que me gustaría compartir con usted, pero voy a dejarlo con 3 características de un buen embajador. 3. Tengo otros 7, luego otros 7, luego otros 10. Imagínese, si hoy estamos apenas empezando, ¿verdad? Pero el punto número 1 es que una base firme es fundamental para ser un buen embajador. Una base firme. Y aquí no se trata de que usted y yo hagamos ejercicio todo el día. No se trata de la base física, sino del carácter. Del carácter. Usted y yo tenemos que desarrollarnos como alguien dijo, como personas fuertes, como líderes fuertes, respetables y confiables. Alguien que esté apasionado por su trabajo, con un fuerte sentido de defender al gobierno de su país de origen. Entonces, el fundamento, nuestra fundación tiene que ser asimismo de una absoluta importancia. No es pasajera. Si tenemos una relación creciente con Dios, con su palabra, quiero decirle que no vamos a fracasar si tenemos una relación creciente. No podemos fracasar en nuestra búsqueda del reino, en nuestra representación del reino, porque nuestro origen o nuestro país de origen tiene que ser definitivo. Vamos a leer Hebreos capítulo 6, versículo 1, ¿sí? Hebreos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué nos dice? Permítame un segundo. Dice, por eso, sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser, en esta versión de traducción del lenguaje actual, dice, hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos confiar en Dios. Vamos a leerlo en otra versión, ¿sí? La Biblia de las Américas, vamos a leerlo en la Biblia de las Américas, dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe y de la fe hacia Dios. Entonces aquí se refiere prácticamente, vamos a hacer una pequeña combinación de los dos versículos, pero me gusta la versión donde dice, sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser ciudadanos maduros. ¿Sí? Esa es realmente una base firme. Tenemos que prácticamente aumentar nuestros conocimientos. Los conocimientos actuales no son posiblemente suficientes, ¿verdad? No son suficientes y el quedarnos sin aprender más podría ser un obstáculo. Entonces sigamos aprendiendo. Podríamos leer Efesios capítulo 5, versículo 15. Vamos a leerlo, Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice, tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace. La traducción del lenguaje actual dice, y no como tontos. Tremendo, ¿verdad? Suena un poco fuerte. Suena fuerte, ¿verdad? De esa forma, pero vamos a leer entonces The Passion Translation para ver qué nos dice. Dice, sí, tengan cuidado cómo viven, no como aquellos que no tienen entendimiento, pero vivan una vida honorable con sabiduría verdadera, porque estamos viviendo en tiempos malos. Toma ventaja completa cada día. Toma ventaja completa de cada día, porque as you spend your life,
Dice, como pasas tu vida para su propósito. Cada día, en otras palabras, tomemos ventaja cada día como si estamos gastando nuestra vida para su propósito. Bueno, es que ahí usa la palabra spend, ¿verdad? Spend quiere decir gastar, pero prácticamente eso es. La instrucción es: vivamos nuestra vida no como las personas que no tienen entendimiento, sino que vivamos con verdadera sabiduría. Verdadera sabiduría. Realmente este es el primer fundamento que debemos de tomar. El fundamento, la primera característica de un buen embajador es estar en continuo mejoramiento. Continuo mejoramiento. Pero le voy a decir por qué. Porque finalmente nuestra vida, aún sin hablar, tiene que representar al gobierno del reino de los cielos. Punto número 2. Un embajador siempre debe estar consciente del hecho de que es una minoría en el país de acogida. Es una minoría. ¿Cuántos embajadores de Inglaterra hay en México? Es una minoría, ¿verdad? ¿Cuántos embajadores de Inglaterra hay en Estados Unidos? Es una minoría. Hay millones de ciudadanos del país donde va a estar. Queriendo decir que cuando estamos nosotros representando, tenemos que tomar en cuenta que un verdadero embajador es la minoría. Están contados, o estamos contados, ¿verdad? Si nos apoderamos realmente y nos posicionamos como embajadores. Somos contados y debemos de ser contados simplemente por el hecho de que nuestro nivel de conocimiento debe de ser cada día en aumento. No quiere decir que ya lo sabemos todo o que tenemos que esperar a saberlo todo para que nuestras vidas realmente pasen a ser responsabilidad total del rey que representamos. Recuerde que siempre debemos de ser diplomáticos, siempre debemos de usar el tacto. La sabiduría es lo que nos permite hacer eso. La discreción para navegar por un país extranjero debe de ser muy cautelosa en el sentido de no pasar necesariamente causando revueltos, ¿verdad? Sino que lo hagamos con sabiduría. Como embajadores del reino de los cielos, debemos recordar que se nos dice que no se nos dice, mejor dicho, que no se nos dice que vayamos por ahí ofendiendo a las personas a diestra y siniestra, ¿sí? No. Incluso quiero mencionarle, cuando no estamos de acuerdo con la forma en la que están viviendo sus vidas, ni siquiera en ese momento nosotros tenemos que ofenderles. Tenemos que tomar el ejemplo de Cristo. Las únicas personas a las que Él castigó, entre comillas, ¿verdad? Y ofendió fuertemente fueron los fariseos, que se establecieron como líderes espirituales y desviaron a la gente. A tal grado que dijo: ustedes están realmente como un estorbo, ni entran ni dejan entrar. Y a los seguidores que consiguen los hacen merecedores del infierno rápidamente. Imagínese usted, Cristo era amoroso, Cristo era conciliador, Cristo era perdonador. Él habló mucho con prostitutas, con lisiados, con otros menospreciados por la sociedad. Así es de que cuando hablemos, la palabra es que no digamos lo malo o lo negativo. Debemos de decir las cosas buenas que la gente necesita, las cosas buenas que tiene nuestro gobierno por ofrecer, porque eso es lo que los va a fortalecer y eso es lo que nos va a fortalecer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? Todo lo que sea una bendición para aquellos que nos escuchen. Todo lo que sea una bendición. Eso es lo que tenemos que hacer como verdaderos embajadores. Pero recuerde que al hacer eso, automáticamente estamos confiando plenamente en que nuestro gobierno se va a encargar de todas nuestras necesidades. Sí, vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 29. Sí, y vamos a leerlo en la Nueva Biblia de las Américas. Efesios capítulo 4, versículo 29 dice: no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo lo que sea buena para edificación,
según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Imagínese qué instrucción tan poderosa. ¿No le parece que esto es una instrucción para usted y para mí como embajadores del reino de los cielos? Ahí dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo lo que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan, para que sea de bendición. ¿Sí? Para que sea de bendición. De hecho, hay otra versión que dice que no salga de ustedes ninguna palabra corrompida. ¿Sí? Ninguna palabra corrompida. Permítanme, vamos aquí a disfrutar de un trago de un café Solare. Excelente, excelente. Muy bien. El tiempo se va rapidísimo. Permítanme, voy a terminar con el tercer punto. El tercer punto, que lo que viene a ser características de un buen embajador. El tercer punto sería que un buen embajador se basa completamente en el juicio ético y moral y la sabiduría del gobierno al que representa, porque se va a enfrentar constantemente a situaciones que muchas veces la gente los ve como que no tienen respuestas en blanco y negro, queriendo decir que no están claras. Entonces, la única manera de que un embajador de Cristo pueda hacer esto es tener al Espíritu de Dios morando en él y estar conectado. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Todos los días, los 365 días del año, los 7 días de la semana. El rey Salomón oró. ¿Sabe por qué oró? Por el mismo tipo de discernimiento de qué de ser un embajador. Cuando fue ungido como rey de Israel, diciendo, él dijo en Primera de Reyes capítulo 3 versículo 9, dice, por tanto, da a tu siervo un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo, para que pueda discernir entre el bien y el mal. Y siglos más tarde, Pablo escribió a Timoteo que debía ser diligente para presentarse aprobado a Dios, un obrero que no necesita avergonzarse, dividiendo correctamente la palabra de verdad. Eso está en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Entonces, ¿qué podemos pensar? Que nuestro papel en el reino de Dios aquí nos delegó una autoridad y es para gobernar, para dirigir, es para sojuzgar, no para juzgar, para sojuzgar. ¿Qué significa sojuzgar? Es ayudar a que la función correcta se desempeñe en cualquier situación. Tenemos que prepararnos, en otras palabras, por todo esto para nuestras vidas físicas de hoy. Y en resumen, entonces puedo decirle que todos los embajadores tienen o tenemos una cosa en común. Primero, creemos en la misión. Es muy importante. Creemos en los objetivos, creemos en los valores del país que representamos. Desarrollamos comunidades y empresas que representen y que estén dispuestos a compartirlo con los demás. ¿Sí? Por eso es que estamos llamados a ser extraños, a ser diferentes, a ser únicos en este mundo. No mezclarnos ni a perdernos como los demás, que digan este es como aquel es como el otro, sino a representar dignamente al reino de los cielos, a Cristo dentro de nuestros corazones. Sí, el reino de Dios, quiero mencionarle, el reino de los cielos es único. Y usted y yo aquí como verdaderos embajadores nos tenemos que distinguir por el beneficio y la bendición que estemos llevando al mundo, a las comunidades, a los negocios, a tanto como sea posible y tanto bien como sea posible. Si Dios ha confiado en nosotros, nosotros no somos nadie para decir Pedro Pérez no califica. No es nuestro trabajo, simplemente señalar el pensamiento de Dios en toda situación. Recuerde, Jesús dijo, estamos aquí, estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Y Él dijo, mi Padre y yo
uno somos. Yo quiero decirle que el embajador más poderoso que ha existido se llama Cristo Jesús, porque su vida representó fielmente al gobierno del reino de los cielos. Fielmente, ¿sí? Entonces, en resumen, ¿cómo vamos a vivir nuestra vida? ¿Cómo debemos de vivir nuestra vida? Bueno, yo le voy a invitar prácticamente primero sometidos, rendidos nuestras vidas para que Dios nos tome como verdaderamente instrumentos. A veces usamos la palabra instrumentos, ¿verdad? Pero un embajador necesita el conocimiento básico para la tarea. Entonces, imagínese un embajador que no conozca el mensaje central de su reino, en este caso del reino de Dios. ¿Cómo va a responder a los obstáculos que encuentre en su misión diplomática? Por eso no podemos nosotros estar tan entretenidos como para no invertir tiempo en conocer el pensamiento de Dios a través de su palabra y que haya revelación a través de su Santo Espíritu. Entonces, un embajador de Cristo, repito, necesita el conocimiento básico necesario para la tarea. Y es muy importante que debemos conocer el mensaje central del reino de Dios. ¿Cuál es el mensaje central? Que debemos de ingresar al reino de los cielos a través del sacrificio de Cristo Jesús. Dice la palabra que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyemos con nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos ciudadanos del reino de los cielos. Y recuerde, por eso Jesús les dijo a los apóstoles que no se fueran hasta que descendiera el Espíritu Santo sobre ellos. Sí, y ahora está en ellos, ¿verdad? Está en nosotros. Que no salieran. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo y sin la ciudadanía del reino de los cielos, representar a Dios es ilegal. Es ilegal. Queriendo decir, ¿qué pensaría usted de una persona que se presenta como embajador o representante de un gobierno sin serlo? ¿Qué pensaría usted? Eso se llama ilegal, ¿verdad? Eso es algo ilegal. La palabra nos posiciona y nos da el acceso para que lo hagamos de forma legal. Entonces nos da todas las herramientas, y quiero decirle que las herramientas del reino de los cielos no son armas de un guerrero. No se necesita la fuerza bruta, ¿sí? Se necesita el conocimiento de la palabra de Dios. Ya no es suficiente ir un día a la iglesia y ya salir y todos los días ¿qué pasó con todos los demás días, verdad? Esas virtudes que debemos de desarrollar, ese mensaje que debemos de tener claro, ese conocimiento, esa mente informada con precisión, con sabiduría, esa forma que tendremos que llamar ese método ingenioso o carácter. Sabe que nuestro carácter tiene que ser de una manera atractiva, y eso lo da realmente, es un proceso que se tiene que desarrollar. Pero hay muchos puntos que esta mañana por falta de tiempo no mencioné. Hay muchos puntos, sí, así es de que vamos a continuar el próximo domingo. Vamos a continuar con este estudio que tiene que ver con el papel y la función de un embajador del reino de los cielos. Porque recuerde, si lo entendemos claramente, eso significa que es la posición más poderosa que debemos de anhelar llegar a vivir prácticamente. Porque entonces seremos nuestra vida, nuestra familia, todo lo que estemos haciendo será responsabilidad completa del Rey. No nuestra responsabilidad, no con nuestro propio esfuerzo físico, sino el éxito, la prosperidad, la abundancia que nuestra vida refleje será la riqueza, el poder y la autoridad del Rey que tenemos. Así es de que les damos las gracias por haberse conectado. Vamos a terminar con una oración este estudio. Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu sabiduría, Padre. Te damos gracias por tu amor infinito, incondicional para nuestras vidas.
Te damos gracias porque tú nos has llamado para ser embajadores de tu reino. Tú nos has elegido siguiendo todo el protocolo oficial de un gobierno, de un reino. Gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras fallas continuas. Te pedimos perdón porque te representamos mal continuamente. Pero buscamos ese conocimiento, Padre, para poder vivirlo, para poder llegar a vivir verdaderamente esa posición aquí en la tierra, representando dignamente en todo lugar, frente a cualquier persona y frente a cualquier situación, tu gobierno, tu pensamiento, tu palabra, Padre. Ayúdanos a vivir confiando plenamente en que tu amor infinito, basado simplemente en esa posición, llena nuestras vidas de abundancia, de protección especial, sobrenatural. Llena nuestras vidas de una luz diferente, de un distinguirnos diferente, de no estar mezclados y perdidos en los millones de personas que viven ignorando lo que tú has puesto disponible para todos nosotros. Te pedimos perdón por ellos y por nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos. Te pedimos que como verdaderos hijos, ciudadanos de tu reino, embajadores de tu gobierno, podamos vivir dignamente y en excelencia. Ponemos en tus manos la vida de cada una de nuestras familias, asumiendo y creyendo firmemente que tú ya te estás encargando. Como tu palabra dice, serán ellos salvos y bendecidas las generaciones de aquellos que me honren. En el poderoso nombre de Jesús, que ese beneficio, Padre, se manifieste en nuestras vidas, en todo lo que estemos haciendo, y que los demás puedan decir: yo quiero tener a ese Dios que tú tienes, sin tener que hablarlo, Padre, y que tu amor sea entregado a través de nuestras vidas, también sea transferido a través de nuestras vidas, tu grandeza para los demás. En el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te damos las gracias por todo lo que nos has dado y lo que nos darás. Te damos las gracias por la salud de nuestros cuerpos, por la armonía en nuestra mente, Padre, y en todo nuestro ser, por la gracia del perdón de nuestros pecados y por la vida eterna, Padre. En el poderoso nombre de Jesús declaramos que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, que tu reino y tu gloria y tu honra son tuyos eternamente. En el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues gracias por haberse conectado. Les recordamos, cada domingo tenemos a las 7 de la mañana, tiempo de California, este tipo de conferencias. Y bueno, vamos a dejarlos con esta alabanza que se llama Sentado en su trono. Es Jesús Adrián Romero quien la canta, Sentado en su trono. Espero les agrade, ¿verdad? Es una excelente alabanza. Así es de que pasen un día extraordinario. Mi nombre es Raúl González. Nos escuchamos en la próxima y como siempre, suma, multiplicación y bendiciones para todos. Gracias. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso en majestad y reino,
poderoso, poderoso, en potestad de imperio, poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Dice la palabra de Dios que cuando tú y yo lleguemos al cielo se nos van a repartir coronas. La Biblia habla de 7 diferentes tipos de coronas que podemos recibir, y algunas de esas coronas serán de acuerdo a la obra, al trabajo que hayamos hecho aquí en la tierra, y vamos a estar muy satisfechos con esas coronas. Pero luego dice la palabra de Dios que cuando estemos delante del gran trono y veamos al Cordero que fue inmolado por nuestros pecados, tomaremos nuestras coronas y las vamos a arrojar delante de Él, reconociendo que Él es el único digno de alabanza, Él es el único digno de reconocimiento. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postre. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad de imperio, poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad de imperio, poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad de imperio, poderoso, poderoso, Tú eres poderoso, Señor, y digno de la alabanza y el reconocimiento. El Club de Mentores. Transformando líderes en triunfadores de primera clase. Conéctese a nuestras conferencias formativas y aumente sus conocimientos. Visítenos en elclubdementores.com.